Amén. Buenos días a todos. Amen. Good day, everybody. Dios les bendiga. The Lord bless you. Dice en Salmo 63, In Psalm 63, versículo 3, verse 3, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. it says, because your loving kindness is better than life, my lips will praise you. Así dice la palabra de Dios. Su misericordia es mejor que la vida. Amén. And this is the word of God, that his mercy, his loving kindness is better than life. Pues bienvenidos a todos a Iglesia Bíblica Logos. Estamos muy contentos recibirlos el día de hoy. Welcome everybody to Logos Bible Church. We're very happy to have you here with us. Tenemos dos anuncios y mientras que pueden buscar en sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. We have two announcements, and meanwhile you can turn to Ephesians chapter 2. It's Ephesians chapter 2, Versículos 1 a 7. verses 1 to 7. Rápidamente, mientras que busquen sus lugares, pues número uno, no tendremos evangelismo el día de hoy. Real quickly, while you're seeking out your place in the Bible, we will not be having evangelism today. Y número dos, no hay servidores para la guardería el día de hoy tampoco. And number two, there will be no nursery workers today either. Está abierta, pueden utilizarla, pero los padres vigilando por sus propios hijos. It is open, you can use it, but it'll be parents taking care of their own kids. Muy bien, hermanos, vamos a leer desde Efesios capítulo 2, versículo 1, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias. We're going to be reading from Ephesians chapter 2, 1 through 7, if you can turn there with me in your Bibles. Esa es la palabra de Dios el día de hoy. This is the word of the Lord. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ephesians 2, chapter 1 through 7. Chapter 2, verses 1 through 7. And you were dead in your offenses and sins, in which you previously walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them we too all previously lived in the lusts of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the rest. But God, being rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our wrongdoings, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come he might show the boundless riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus.
Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a orar por las naciones. Y específicamente vamos a orar por el pueblo pastún que está en Afganistán. Es uno de los grupos de pueblos no alcanzados más grandes que existe en este mundo. De hecho, son más o menos 30 tribus diferentes relacionadas con este pueblo. Su religión principal es Islam, musulmanes. La población ahí pues son mucho más que 8,000 millones de personas. Ya tienen un idioma escrito, tienen una traducción completa de la Biblia, gloria a Dios, pero no hay obreros, misioneros para llevar el evangelio ahí, ni hay iglesias. Entonces hay que orar para que el Señor levante más obreros para llevar el evangelio a esta región, a este pueblo, y que el Señor edifique su iglesia ahí. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, venimos delante de ti, Señor, esta mañana, pues, primeramente reconociendo, Señor, de nuestra necesidad, reconociendo, Señor, que el día de hoy necesitamos de ti, Señor. Queremos no solamente decir con nuestros labios, sino creer que tu misericordia es mejor que la vida. Queremos, Señor, experimentar esto en nuestras vidas, Señor. Los que han sido nacidos de nuevo, Señor, danos, Señor, una conciencia de nuestra necesidad diaria, Señor. Los que no te conocen, Señor, que también, Señor, que traigas una conciencia, una convicción de su necesidad. Y, Señor, pensando en su misericordia, en la misericordia que tú nos has demostrado por medio de Cristo Jesús, el que derramó su sangre por nosotros en la cruz, oramos, Señor, por este pueblo pastún en Afganistán, Señor. Señor, sabemos que ellos están atrapados en una religión falsa, un sistema falso que cree que por medio de sus propias obras puedan alcanzarte, puedan ganarte al favor de ti, Señor. Pero ¿quiénes somos nosotros, Señor? Somos totalmente quebrantados delante de ti, Señor. Totalmente impotentes delante de ti, Señor, en nuestras propias fuerzas. ¿Quiénes somos nosotros? Seres humanos pecadores, Señor. Pecamos porque somos pecadores, muertos, esclavos al diablo, aparte de ti. Esta es su condición, Señor. No hay un justo ni aun uno. Oh Señor, necesitan de ti. Necesitan de ti, Señor. Necesitan escuchar, Señor. ¿Cómo pueden saber sin oír? Y oír por la palabra de Cristo, por el evangelio. Necesitan, Señor, el evangelio. Necesitan saber y escuchar este mensaje de salvación, que Cristo vino plenamente Dios, plenamente hombre, para morir por nosotros en una cruz y luego para resucitar. Y Él lo hizo, ya lo logró, ya cumplió con eso, Señor. Entonces Cristo ha hecho lo que es necesario. Ellos necesitan saber de esta obra que ya está completa en Cristo Jesús, para que puedan tener vida eterna. Oramos por ellos, Señor. Oramos, Señor, para que levantes más obreros para llevar el evangelio a este lugar, Señor. Oramos, Señor, para que estimules las iglesias, Señor, para ver la gran necesidad, Señor. Que no seamos aquí en Logos una iglesia que solo se enfoca en nosotros mismos, sino que
que levantemos nuestra mirada, Señor, a considerar los campos, Señor. Los campos blancos, listos para una cosecha. Señor, que hagamos tu voluntad así, Señor. Por favor, Señor. Guíanos, ayúdanos, estimúlanos, Señor, según tu palabra. Señor, que obres en los corazones de los hermanos de esta iglesia, Señor, para ver esta necesidad. Que criemos a nuestros hijos con una visión más amplia de la necesidad. Que no solamente sean cristianos, individuos que vivan en sus propios burbujas, sino que sean obreros, embajadores, mensajeros para llevar este mensaje al mundo, rogándoles a los demás a ser reconciliados contigo, Señor. Danos esta visión como iglesia. Que obre, Señor, el día de hoy, Señor. Que podamos nosotros ver la grandeza de quien tú eres. Que podamos ver la gloria de Dios, de ti, Señor, revelada en el rostro de Cristo Jesús. Conociéndole más, Señor, para darle a conocer al mundo, Señor. Gracias, Señor, por ese día, por quien tú eres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, muchos de ustedes saben, pero Jackie ya ha cumplido 40 semanas de embarazo. Many of you know, Jackie's now crossed the 40-week line in her pregnancy. Digo, en cualquier momento puede llegar el bebé, ¿ok? So, at any moment, the baby could come. O sea, yo ya estoy listo si en algún momento necesito salir con ella. So if he has to go, yo voy a traducir, voy a tomar el sermón y predicarlo en español. Así es. No, hermanos, gracias por sus oraciones. Seguimos esperando. El Señor es fiel en su tiempo perfecto. Amén. Thank you, brothers, for your prayers. The Lord is faithful in His time. Si me pueden acompañar al libro de Job, por favor. If you can turn with me to the book of Job, please. Específicamente en el capítulo 4. Specifically in chapter 4. Permítame orar por nosotros. Nuestro Padre es cierto. Venimos a ti, Señor, cantando estas palabras. Cristo es nuestra gloria y galardón, Señor. No necesitamos algo más de Él, Señor. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Él, Señor, venimos a ti esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comprender más de Él, más de su obra expiatoria, más de la cruz, más de nuestra esperanza, Señor. Que podamos crecer en estas verdades, Señor, y que resulte en más gloria, alabanza a Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Gracias por Cristo. En su nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez le has pedido direcciones a alguien y te respondió con toda seguridad, solo para descubrir después que estaban completamente equivocados? Have you ever asked someone for directions and they answered with complete confidence, only to discover later that they were completely wrong about their directions? Te señala por dónde ir. They point you where to go. Pues a unas cuadras de aquí, ahí queda. A few blocks from here, you can't miss it. Suena muy seguro, They sound pretty confident, así que confías en lo que dice. so you trust their word. Pero poco después de seguir sus direcciones te das cuenta de que estás completamente perdido. But shortly after following their directions, you find that you are completely lost.
no solo estaba completamente equivocado, estaba totalmente convencido de que tenía la razón, ¿verdad? They were not just completely wrong, they were also completely sure that they were right. Eso es lo que vemos con los amigos de Job. That is what we see here with Job's friends. Hablan con mucha seguridad ellos. They speak with great confidence, Suenan sabios, seguros, espirituales. and they sound wise and sure and spiritual, Pero su consejo es equivocado. but their counsel is wrong. Están llevando a Job en la dirección equivocada. It points Job in the wrong direction. Al tomar este texto, And as we take up this text, estos 4 capítulos, these 4 chapters, puede parecer mucho para cubrir en un tiempo corto. it may seem like a lot to cover in a short amount of time, Y lo entiendo. and I get it. Aquí en Logos solemos predicar versículo por versículo, Here at Logos, we tend to preach verse by verse, a veces pasando meses en un solo capítulo en la Biblia, ¿verdad? sometimes spending months in one chapter of the Bible. Pero Job no será así. But Job will not be like that. Hoy vamos a considerar estos 4 capítulos, capítulo 4 a 7. Today we are going to be considering these 4 chapters, 4 to 7. Y recordemos dónde se encuentra Job en este momento. And let's remember where Job is at this moment. Job ha sido afligido con un dolor y pérdida inimaginables. Job has been afflicted with unimaginable pain and loss. Su esposa lo ha abandonado His wife has abandoned him, y él se sienta sobre un montón de cenizas, and he sits on a mound of ashes lamentándose, in lament, maldiciendo incluso su propio nacimiento. cursing even his very birth. Pero se nos dice al final del capítulo 2 que Job no está solo. But we are told at the end of chapter 2 that Job is not alone. 3 amigos han viajado para estar con él. 3 friends have traveled there to be with him. Elifaz, el temanita, Eliphaz the Temanite, Bildad, el suita, Bildad the Shuhite, y Sofar, el naamatita. and Zophar the Naamathite. Y se sientan con Job entre las cenizas, And they sit down with Job among the ashes sin decir una palabra durante 7 días. without speaking for 7 days. Ese fue su mejor consejo, seguramente. And surely that was their best counsel. Dijimos la semana pasada que lo que hacen estos amigos, pues es bueno. And we said last week that what these friends are doing in this moment is commendable. Dejaron todo para ir y estar con Job, con su amigo. They left everything to go and be with Job, with their friend. De hecho, algunos han dicho, a medida que otras personas se ponen a su lado en medio de la prueba, no recuerdo lo que me dijeron, pero nunca olvidaré que vinieron. Some have said that when people come alongside them in trial, I don't remember what they said to me, but I'll never forget that they came. Nunca olvidaré que vinieron. I'll never forget that they came. Esa es una gran parte del ministerio, ¿no? This is a big part of ministry. Puede que no tengas las palabras correctas, pero tu presencia dice mucho. You may not have all of the right words, but your presence goes a long way. Recuerda que Jesús no usó muchas palabras cuando estaba junto a la tumba de su amigo Lázaro. Remember that Jesus did not use many words as he stood by his friend Lazarus' tomb. Él lloró. He wept. Ojalá pudiera decir lo mismo de los amigos de Job. I wish I could say the same about Job's friends. Pero ellos tienen una respuesta a su sufrimiento. They have an answer to Job's suffering. Y ahora debemos soportar 3 ciclos de discursos de los 3 amigos. So now we must endure 3 cycles of speeches from these 3 friends. Cada uno hablará 3 veces, Each friend will speak 3 times, excepto Sofar, que solo hablará 2 veces. except for Zophar, who only speaks twice. Y Job responderá a cada discurso. And Job will respond to each speech. La verdad, hermanos, he leído estos discursos a lo largo de los meses.
And honestly, I've read through these speeches multiple times in these last months. Y debo confesar que cada vez que los leo me siento más, pues, exasperado. And I must confess that each time I read them, I am left more exasperated. Es difícil leer esta sección de las Escrituras. It's a hard section of scripture to read. Y es curioso porque también es la sección más larga de la Escritura que no debemos imitar. And it's interesting because it is also the longest stretch of scripture which we are not to imitate. Dios quiere que recibamos este pasaje, God wants us to receive this passage, que lo entendamos, that we understand it, pero no que lo apliquemos. but not that we apply it. Eso suena casi blasfemo, yo sé. And I know that that sounds almost blasphemous. Esa es la palabra de Dios, dicen. You might say, this is the word of God. Amén. Amen. Hay grandes verdades que podemos entender de este texto. There are great truths that we can understand from this text. De hecho, el propio Pablo citará uno de los discursos en 1 de Corintios 3. Paul himself will quote one of the speeches in 1 Corinthians 3. Los amigos de Job tienen una alta visión de la justicia y autoridad de Dios. Job's friends have a high view of God's justice and authority. Y aún así aplican completamente mal la verdad. And yet, they totally misapply the truth. Y su error es serio. And their error is serious. Cuanto más leemos, más lo veremos. The more that we read, the more we will see it. Entonces, ¿por qué querría Dios que leamos casi 20 capítulos de verdad mal aplicada? So why would God have us read nearly 20 chapters of misapplied truth? Una de las razones principales es enseñarnos a no ser como estos amigos. One of the overarching reasons is to teach us to not be like these friends. Dios los reprende al final, God rebukes them at the end, diciendo, no han hablado lo que es recto. saying, you have not spoken what is true. Entonces, no seas como esos tres. So don't be like these three. Debemos tener discernimiento en el consejo que recibimos We must have discernment in the counsel that we receive y prudencia en el consejo que damos. and prudence in the counsel that we give. Amén. La cosmovisión de los amigos de Job no solo está equivocado, sino, hermanos, devastadora. The worldview of Job's friends is not just wrong, brothers, but it is devastating. ¿Pero por qué? But why? Nuevamente, los tres amigos tienen dos principios que guían toda su teología. Again, the three friends have two guiding principles that are applied to all of their theology. Dios es absolutamente soberano Number one, God is absolutely sovereign. y Dios es absolutamente justo. Number two, God is absolutely just. Y eso es todo para ellos. And that's it for them. ¿Cuáles son las implicaciones? And what are the implications? Concluyen que Dios siempre castigará al malvado y bendecirá al justo. They conclude that God will always punish the wicked and bless the righteous. Y si alguna vez hiciera lo contrario, sería injusto. Dios. And if he ever did otherwise, he would be unjust. Por lo tanto, para ellos todo sufrimiento se puede atribuir al pecado. And therefore, for them, all suffering can be attributed to sin. Dios está castigando a Job por su pecado. God is punishing Job for his sin. Eso es lo que ellos piensan. That's what they believe. Ese es su sistema teológico. That is their system of theology. Pero me gusta como un comentarista lo expresó. But I appreciate how one commentator stated it. El mayor problema no es tanto lo que dicen, sino lo que no dicen ellos. The biggest problem is not so much what they do say, but rather what they don't say. Que no encaje en el sistema teológico de los tres amigos. What does not fit in the three friends' system of theology? Pues número uno, Satanás. Well, number one, Satan. Nunca lo mencionan. They never mention him.
Ellos no saben lo que nosotros sabemos de Job capítulo 1 y capítulo 2. They don't know what we know from reading Job chapter 1 and 2. Entonces Satanás no parece tener lugar en su sistema. So Satan does not appear to have a place in their system. ¿Qué más? What else? La fe no encaja en su sistema. Faith does not fit in their system. Para ellos todo sucede ahora mismo. For them, everything happens right now. Los malvados son castigados ahora mismo. The wicked are punished right now. Los justos son bendecidos ahora mismo. And the righteous are blessed right now. No hay nada de fe en lo que creen ellos. So there's no faith in what they believe. Pero quizá lo más obvio que falta en su sistema teológico es, hermanos, la cruz. But perhaps the most obvious thing missing from their system of theology, brothers, is the cross. No tienen lugar para el sufrimiento inocente. They have no place for innocent suffering. Tienen un sistema ordenado e impersonal que no incluye la cruz. They have a tidy, impersonal system that does not include the cross. Y lo veremos semana tras semana en sus discursos. And we will see that week after week in their speeches. Eso es algo que el comentarista Christopher Ash identifica muy bien en su comentario. And this is something that the commentator Christopher Ash does a good job identifying. Y bueno, ¿y qué hay de hoy entonces con estos capítulos? So what about today with these chapters? Quiero plantear esta pregunta. ¿Qué sucede cuando mal representamos el carácter de Dios? Let me ask this question. What happens when we misrepresent the character of God? ¿Qué sucede cuando mal representamos el carácter de Dios? What happens when we misrepresent the character of God? Se ha dicho que lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante sobre ti. It has been said that what comes to your mind when you think about God is the most important thing about you. Entonces, permítame preguntar, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? So let me ask you, what comes to your mind when you think about God? Elifaz es el primero de los amigos de Job en hablar. Eliphaz is the first of Job's friends to speak. Es el mayor y en términos humanos el más sabio de ellos. He is the oldest, and in human terms, he is the wisest among them. Y a través de sus palabras comenzamos a ver lo que él piensa cuando piensa en Dios. And through his words, we begin to see what comes to his mind when he thinks about God. Dios es soberano y Dios es justo, como ya mencionamos. God is sovereign and God is just, as we mentioned. Y a eso decimos amén, To that we say amen. ¿verdad? Y aún así, al escuchar a Elifaz, queda claro que su visión de Dios, And yet as we listen to Eliphaz, it becomes clear that his view of God, aunque contiene verdad, while containing truth, es dolorosamente incompleta. is painfully incomplete. Algo crucial falta en su comprensión del carácter de Dios. Something crucial is missing from his understanding of the character of God. Algo que Job necesitaba desesperadamente en este momento. Something that Job desperately needed at this moment, Pero sus amigos no lo dieron. but that his friends did not give to him. ¿Qué les falta What are they missing en cuanto a su visión del carácter de Dios? in regards to their vision of their understanding of the character of God? La misericordia y la gracia de Dios. The mercy and the grace of God. ¿Qué sucede cuando olvidamos de la misericordia y la gracia de Dios? What happens when we forget his grace and his mercy? Bueno, Dios se vuelve un ser impersonal y distante. God becomes an impersonal, distant deity. Se convierte más en una fórmula que en un padre. He becomes much more of a formula than a father. Se convierte más en un sistema en lugar de un salvador. He becomes a system instead of a savior. Debemos aferrarnos al carácter completo de Dios, entonces, hermanos. So brothers, we must hold fast to the full character of God. Su soberanía,
His sovereignty, su justicia His justice, y su misericordia, su gracia. and His grace and His mercy. Porque entonces podemos ver la cruz, Because then we can see the cross of Christ. la cruz de Cristo. The cross of Christ. Y cuando hacemos esto, estaremos mejor equipados para traer consuelo a los que sufren. And when we do this, we will be better equipped to bring comfort to those who are suffering. Entonces tenemos 4 capítulos aquí. So we have 4 chapters here. Primero en los capítulos 4 a 5 vamos a ver el discurso de Elifaz. So first, in chapters 4 to 5, we'll see Eliphaz's speech. Y luego en los capítulos 6 a 7 veremos la respuesta de Job. And then in chapters 6 and 7, Job's response. Y lo haremos en menos de 3 horas, And we will do it in less than 3 hours. sin problema. No problem. Que estemos atentos para discernir qué falta en la teología de Elifaz. So let us be listening with a discerning ear to see what is missing in Eliphaz's theology. Vamos a considerar su discurso, el discurso de Elifaz, en 2 partes. We're going to consider Eliphaz's speech in 2 parts. Esos son los subpuntos de nuestros puntos. These are the subpoints of the points. Primero veremos su perspectiva sobre el sufrimiento So number 1, we'll see his perspective on suffering. y luego su prescripción para Job. And number 2, his prescription for Job. Y va a ser muy útil, hermanos, si tienen sus Biblias aquí enfrente de ustedes. And it'll be very helpful, brothers, if you have your Bibles open there in front of you. Porque vamos a hacer como un tipo repaso sobre el texto. Because we're going to kind of speed through different sections as we go. Elifaz comienza su discurso de manera algo respetuosa, So Eliphaz begins his speech in a somewhat respectful way, diciendo: muchos han sido agradecidos por tu consejo en el pasado, Job. saying, many have been grateful for your counsel in the past. Parece estar de acuerdo en que Job es un hombre bueno y piadoso, He seems to agree that Job is a good and godly man, pero de una forma muy religiosa. but in a very religious way. A ver si lo pueden ver en versículo 6. See if you can catch it in verse 6. Él dice: ¿no es tu temor de Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? He says, is not your fear of God your confidence, and the integrity of your ways your hope? Él sugiere que la confianza y la esperanza de Job descansan en su propio mérito. So he's suggesting that Job's confidence and hope rests in his own merit. Hablando de su temor de Dios y su integridad. Speaking of his fear of God and his integrity. Una forma muy religiosa para ver la piedad de Job. It's a very religious way of looking at Job's piety. Para el versículo 7 comenzamos a ver la perspectiva de Elifaz sobre el sufrimiento. By verse 7, we begin to see Eliphaz's perspective on suffering. Eso es lo que dice. This is what he says. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? He says, remember now, who ever perished being innocent? Or where were the upright destroyed? Lo que él implica es que los inocentes no sufren. What he's implying here is that innocent people do not suffer. Dice, por lo que, en versículo 8, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. He says in verse 8, according to what I have seen, those who plow wrongdoing and those who sow trouble harvest it. Esta es su lógica simplista. This is his simplistic logic. Es como decir: Job, estás cosechando lo que sembraste. He's basically saying, Job, you are harvesting what you have sowed. Y digo, eso es lo que la mayoría de las personas religiosas piensan hoy. And this is what most religious people think today. Dios es un ser impersonal que ejerce juicio sobre la gente. God is an impersonal being who exacts judgment on people. Esperamos poder hacer lo suficiente para escapar de su juicio. Hopefully we can do just enough to squeeze by his judgment.
Es la forma de ver Dios en todas las religiones falsas. This is the way that God is viewed in all false religions. En Hechos 28, cuando Pablo estaba en Malta y fue mordido por una serpiente venenosa, In Acts 28, when Paul was in Malta and he was bit by a poisonous snake, ¿cómo respondieron los nativos? how did the natives respond? Sin duda, este hombre es un asesino. Undoubtedly, this man is a murderer. La justicia no le permitió vivir. Justice has not allowed him to live. Así es como la mayoría piensa en Dios. And that is how most people think about God. Hacemos el bien, Dios nos bendice. We do good, God blesses us. Hacemos el mal, Dios nos castiga. We do bad, God punishes us. De hecho, antes de pensar que esto es un problema solo en la religión falsa, In fact, before you think that this is a problem only of false religion, déjame mostrarte cómo este tipo de pensamiento ha invadido incluso los círculos cristianos. let me show you how this kind of thinking has subtly invaded even Christian circles. Por ejemplo, For example, imagina que un hermano pierde un trabajo sin explicación. imagine that a brother loses a job inexplicably. ¿Cuántas veces has pensado, pues, me imagino que hizo algo para merecerlo? How often have you thought to yourself, I'm sure he must have done something to deserve that? O si el hijo de alguien se aleja del Señor Or if someone's child walks away from the Lord, y piensas, siempre me pregunté sobre su forma de criar. and you think to yourself, I always wondered about their parenting. O tal vez alguien es diagnosticado con cáncer o otra enfermedad Or maybe someone is struck with cancer or some other illness. y piensas, Dios debe estar tratando de llamar su atención sobre algún pecado en su vida. God must really be trying to get their attention about some sin in their life. Decimos estas cosas We say these things hasta que nos toca a nosotros perder un trabajo sin razón until we are the ones to lose a job without reason, o ver a nuestro propio hijo alejarse de la fe. or see our own child walk away from the faith. Decimos estas cosas hasta que nos toca sufrir cáncer o alguna enfermedad. We say these things until we are the ones struck with cancer or some illness. Permítame decirlo con claridad. Let me just say this clearly. A veces el sufrimiento es resultado de la disciplina amorosa de Dios hacia sus hijos. Some suffering is a result of God's discipline to his children out of love for them, Para que crezcan en santidad. Amén. that they may grow in holiness. Amen? Pero eso no siempre es así. But that is not always the case. Todo sufrimiento no es disciplina. Not all suffering is discipline. A veces, como en el caso de Job, Dios trae sufrimiento no por un pecado particular, Sometimes, like in the case of Job, God brings suffering not because of a particular sin, sino simplemente para podarlo but simply to prune him y conformarlo a la imagen de Cristo. and conform him to the image of Christ. Así es con nosotros también. And it is so with us as well. Pero fíjate bien, Elifaz no tiene lugar para esa categoría en su marco teológico limpio. But notice that Eliphaz has no room for that category in his tidy theological framework. De hecho, lo que él dice en Job 4:7, quien siendo inocente ha perecido jamás, In fact, what he says in Job 4:7, whoever perished being innocent, lo que él dice revela su falta de fe. what he says there reveals his lack of faith. ¿Por qué? Piénsalo conmigo. Why? Think this through with me. Porque sí hay uno perfectamente inocente que perecerá. Because there is a perfectly innocent one who will perish. Hay uno perfectamente recto que un día será destruido. Because there is a perfectly upright one who will one day be destroyed. Cristo Jesús. Jesus Christ. Elifaz habla sin fe. Eliphaz is speaking without faith. Solo puede ver el ahora mismo. He can only see the right now. Mira el versículo 17 de capítulo 4.
Look at verse 17 of chapter 4. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Can mortal man be in the right before God? Can a man be pure before his maker? Y por supuesto la respuesta es no. And of course the answer is no. ¿Quiénes somos nosotros para estar ante el creador de este universo? Who are we to stand before the creator of the universe? Ni siquiera los ángeles pueden estar sin error. Not even the angels can stand without error, Mucho menos nosotros. much less we. Somos frágiles, débiles y mortales, dice Elifaz en los versículos 18 a 21. We are fragile and weak and mortal is what Eliphaz is saying in verses 18 to 21. Pero nuevamente vemos el vacío de la sabiduría de Elifaz. But again we see the emptiness of Eliphaz's wisdom. No hay esperanza. There is no hope. Y mira a dónde lo lleva este razonamiento. And look where this reasoning leads him. Elifaz no se da cuenta de que sin querer está planteando el caso para el Evangelio. Eliphaz does not realize that he is unknowingly making a case for the gospel. Hablándole a Job, dice en el versículo 1 del capítulo 5, Speaking to Job, he says in chapter 5, verse 1, llama ahora, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? he says, call now. Is there anyone who will answer you? To which of the holy ones will you turn? Está haciendo la misma pregunta que ninguna religión falsa puede responder. He raises the very question that every other false religion cannot answer. Está reconociendo implícitamente que necesitamos a un ser sobrenatural que interceda o medie por nosotros. He acknowledges that we need a spiritual being to intercede or mediate for us. Pero para él tal mediador no existe. But for him, such a mediator does not exist. Sin embargo, no podría estar más equivocado. But he could not be more wrong. Más adelante en el libro, Job mismo hablará de un testigo en el cielo que da testimonio a su favor. Later on in the book of Job, Job himself will speak about a witness in heaven who testifies for him. Y mucho después, Eliú, un amigo distinto de los otros tres, hablará de un mediador. And much later on, Elihu, a totally different friend from these three, will speak about a mediator. Y ese es precisamente el mediador que todos nosotros anhelamos. And this is precisely the mediator that we all long for, Cristo Jesús. Christ Jesus. ¿Ves You see this? cómo Elifaz está planteando el caso para el Evangelio? Can you see how Eliphaz is giving the case for the gospel? Impresionante. Así, Elifaz ha establecido su perspectiva sobre el sufrimiento. So Eliphaz has established his perspective on suffering. Tiene un orden moral limpio y sencillo para explicar todo sufrimiento. He has a clean, tidy moral order to describe all suffering. Es el castigo de Dios por el pecado. It is God's punishment for sin. Entonces, ¿cuál sería su consejo para Job? So what is his counsel to Job? ¿Cuál es su prescripción para Job? His prescription for Job. Job, necesitas someterte. Job, you need to submit. Necesitas ser humilde y someterte. You need to be humble and submit. ¿Te imaginas recibir este tipo de consejo en medio de un gran sufrimiento? Can you imagine receiving this kind of counsel in the midst of great suffering? Él dice en capítulo 5, versículo 8, pero en cuanto a mí, yo buscaría a Dios. He says in chapter 5, verse 8, but as for me, I would seek God. Así es tan fácil. That's simple. Eso es como decirle a un hombre que se está ahogando, intenta nadar más fuerte. This is like telling a man who is drowning, try to swim harder. Eso es como decirle a alguien que acaba de perder a un ser querido, solo necesitas confiar más en Dios. This is like telling someone who just lost a loved one, you just need to trust God more.
Bueno, aquí en el capítulo 5 es donde Elifaz dice verdades hermosas sobre Dios y la naturaleza del hombre. Now here in chapter 5 is where Eliphaz speaks beautiful truths about God and the nature of man. Comienza a describir la grandeza de Dios. He begins to describe God's greatness. Incluso Pablo cita Job 5:13 en su carta a los Corintios. Even Paul quotes Job 5:13 in his letter to the Corinthians, Cuando Elifaz dice, él prende a los sabios en su propia astucia. where Eliphaz says he captures the wise by their own shrewdness. Esencialmente, Elifaz dice, miren lo grande que es. Essentially, Eliphaz is saying, look at how great he is. No seamos arrogantes pensando que podemos comprenderlo. Let us not be arrogant and think that we can understand him. Sé sumiso, Job. Be submissive, Job. Versículo 17. Verse del capítulo 17. 5. Verse 17 of chapter 5. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Do not despise the discipline of the Almighty. ¿Cuál es el problema con este consejo? What is the problem with this counsel? ¿Está Dios disciplinando a Job? Is God disciplining Job? No. No. Desde este punto hasta el final del capítulo, Elifaz va a defender su sistema, From this point until the end of the chapter, Eliphaz defends his system, instando a Job a arrepentirse para experimentar prosperidad y protección. appealing to Job to repent in order to experience prosperity and protection. Y observa cómo Elifaz termina el discurso en el versículo 27. And notice how Eliphaz ends the speech in verse 27. Esto lo hemos examinado y así es. Behold this, we have investigated it, and so it is. ¿Cómo refutar eso? How do you refute that? Parece tan seguro. He seems so sure. Da instrucciones, direcciones con completa confianza. He gives directions with complete confidence. Ese es el camino que debes seguir. That is the way you must go. ¿Y a dónde lleva esto a Job? And where does this lead Job? ¿A un destino de paz y consuelo? To a destination of peace and comfort? No, todo lo contrario. No, quite the opposite. Encima de todo su sufrimiento, Job ahora debe responder a la ignorancia e insensibilidad de su amigo. On top of all of his suffering, Job must now respond to the ignorance and insensitivity from his friend. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte, la respuesta de Job en los capítulos 6 a 7. Which brings us to our second part, Job's response in chapters 6 and 7. Job habla primero a sus amigos en el capítulo 6 y luego a Dios en el capítulo 7. Job speaks first to his friends in chapter 6 and then to God in chapter 7. En los versículos 1 a 13 del capítulo 6, Job describe la ira de Dios como algo increíblemente doloroso. In verses 1 through 13, Job describes the wrath of God as something that is incredibly painful. Intenta apelar a sus amigos para que comprendan por lo que está pasando. He tries to appeal to his friends so that they may understand what he is going through. Dice en Job capítulo 6, versículo 2, oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas. He says in verse 2 of chapter 6, oh, that my grief were actually weighed and laid in the balances, together with my calamity. For then it would be heavier than the sand of the seas. Therefore my words have been rash. De alguna forma está justificando sus palabras de Job capítulo 3, su lamento. So he is basically justifying his words from chapter 3. Que tengan paciencia, miren lo que estoy pasando. Be patient. Look at what's happening to me. Y una vez más vemos el gran anhelo de Job por descanso de su aflicción. And once again we see Job's great longing from rest from his affliction. Dice en el versículo 9 que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. He says in verse 9, would that God were willing to crush me, that he would loose his hand and cut me off. Job anhela descanso. Job longs for rest. Anhela misericordia. He longs for mercy. Misericordia de Dios. Mercy from God.
En el versículo 14, las palabras de Job se dirigen más a sus amigos, In verse 14, Job's words are more directed to his friends, diciendo: para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. saying, For the despairing man there should be kindness from his friend, so that he does not forsake the fear of the Almighty. La amistad en el Antiguo Testamento en particular tiene una fuerte obligación de mostrar lealtad. Friendship in the Old Testament in particular has a strong obligation to show loyalty. Job acusa a sus amigos de no mostrarle esa lealtad en medio del sufrimiento. So Job accuses his friends of failing to show him that loyalty in the midst of his suffering. De hecho, complicaron aún más su sufrimiento, ¿no? They actually compounded his suffering. Y usa la ilustración de un torrente seco para expresar esto en los versículos 15 a 21 del capítulo 6. He uses an illustration of a dry wadi to express this in verses 15 to 21. Un torrente era un cauce de río desértico en las colinas que se llenaba de agua por el deshielo y corría desde las montañas. A wadi was a desert riverbed on the hills that would fill with water from melting snow and runoff from the mountain. Pero en verano ese mismo cauce se secaba. But in the summer, that same riverbed would run dry. Podemos imaginar una caravana de viajeros sedientos buscando agua. And we can imagine a caravan of thirsty settlers seeking water. Recuerden un río que antes fluía, And they remember a river that once flowed. pero al llegar lo encuentran seco y árido. When they arrive, they find it arid and dry. Job dice: sus palabras me son secas y vacías como un torrente seco. Job says, Your words are dry and empty to me like a dry wadi. Concluye el capítulo 6 suplicando a sus amigos. He concludes chapter 6 pleading with them. Versículo 24. Instrúyanme y yo me callaré. Muéstranme en qué he errado. Verse 24, Teach me and I will be silent, and show me how I have erred. Si ha pecado, que le enseñen dónde. If I have sinned, show me where I have sinned. Está convencido de que no hay pecado que haya llevado directamente a su sufrimiento. He is convinced that there is no sin that led directly to this suffering. Y bueno, habiendo dirigido sus palabras a sus amigos, Job concluye su discurso dirigiéndose a Dios. And having addressed his friends, Job concludes his speech directing his words to God. Esto es significativo porque revela con quién debe realmente luchar. This is significant because it reveals with whom he must truly wrestle. Ama a Dios He loves God y lo teme. and he fears God. Nunca ha dudado de la soberanía de Dios. He's never doubted God's sovereignty. Sabe que Dios ha traído la calamidad. He knows that God has brought this calamity. Su apelación a Dios es simple aquí en el capítulo 7. So his appeal to God in chapter 7 is simple. Soy insignificante. I am insignificant. ¿Por qué importo? Why do I matter? Dios, God. déjame en paz. God, leave me alone. Esa es la sustancia de su discurso aquí en el último capítulo. And that's the substance of his discourse in the last chapter. En los versículos 1 a 6 del capítulo 7, Job describe gran parte de su sufrimiento. In verses 1 through 6 of chapter 7, Job describes much of his suffering. Y oh, hombre, es fuerte lo que pasó. And it is strong what happened. Llagas, Sores, gusanos, worms, pus, the pus, insomnio. the insomnia. Describe su vida sin dignidad, sin descanso, sin esperanza. He describes his life as having no dignity, no rest, no hope. Se compara con un soplo, una nube, He compares himself to a breath or a cloud, vacío, empty, sin sustancia. without substance. Para el versículo 16 dice muy simplemente: déjame solo. And by verse 16, he says very simply, Leave me alone. Uno de los temas de esta sección final
One of the themes of this final section es esta idea de Dios observando o examinando a Job. is this idea of God watching or examining Job. De hecho, mira conmigo en el versículo 8. Look with me at verse 8. Dice, tus ojos estarán sobre mí. He says, he speaks about his eyes being upon him. O versículo 18, Job dice, para que lo examines cada mañana. Or verse 18, Job says, you examine him every morning. Versículo 19, nunca apartarás de mí tu mirada. Verse 19, will you ever turn your gaze from me? Versículo 20, he pecado que te he hecho guardián de los hombres. ¿Por qué has hecho de mí tu blanco? Verse 20, have I sinned? What have I done to you, O watcher of men? Why have you set me as your target? Para Job, la atención de Dios hacia él es algo terrible. For Job, God's attention to him is a terrible thing. Es una atención hostil. It is a hostile intention. Ve a Dios ahora como 1000 cámaras diferentes He views God right now as 1,000 different cameras, que lo vigilan todo el tiempo. just watching him all the time. Es un hombre que ha caído bajo el juicio implacable de Dios de su perspectiva. From his perspective, he is a man who has fallen under the unrelenting judgment of God. Y aún así, And yet, vemos que su comprensión del carácter de Dios es terriblemente incompleta. and yet we see that his understanding of God's character is woefully incomplete. Y me pregunto cuántos de nosotros hemos adoptado este mismo tipo de visión de Dios. And I wonder how many of us have adopted this same kind of view of God. Vemos a Dios de manera impersonal e distante, We view God in this impersonal, distant way, como si fuéramos pequeños caracoles as if we were like little snails, y su zapato estuviera por encima, and his shoe is just above us, esperando aplastarnos. waiting to squash us. Tal vez reconocemos su grandeza, Maybe we acknowledge his greatness, su poder, his power, su soberanía, his sovereignty, pero eso es todo. but that's all. Vivimos bajo la sombra de la ira y la impaciencia de Dios hacia nosotros. We live under the shadow of God's anger and impatience toward us. ¿Has vivido así? Have you lived that way? ¿Cómo se refleja eso? And how is this reflected? ¿Te cuesta acercarte a Dios? Do you struggle to draw near to God? Si Dios es solo una figura de autoridad en tu vida, pero no un padre, If God is just an authority figure in your life, but he is not a father, rara vez encontrarás gozo en su presencia you will rarely find joy in his presence, y te costará buscarle. and you will struggle to seek him. Lucharás por acercarte con confianza a su trono de gracia, You will struggle to boldly approach his throne of grace, para recibir misericordia y hallar gracia en tiempos de necesidad. to receive mercy and find grace in times of need. Te costará hacerlo. You will struggle to do it. La comunión con Dios parecerá forzada o mecánica. Communion with God will seem forced or mechanical. Y de hecho, impondrás esa visión de Dios sobre otros, And in fact, you will impose that view of God on others, juzgándolos constantemente. constantly judging them. Y pensarás, esta es la disposición de Dios hacia ellos. And you will think, this is God's disposition toward them. Entonces los juzgas, So you judge them. los criticas. You criticize them. ¿Tienen las personas dificultad para acercarse a ti? Do people have difficulty drawing near to you? Podría ser que tu visión de Dios esté incompleta y necesite ser renovada.
could be that your view of God is incomplete and needs to be renewed. ¿Hay lugar en tu comprensión de Dios para su gracia, su misericordia y su amor? Is there any room in your view of God for His mercy, His grace, or His love? La pregunta más importante tal vez, ¿a dónde acudimos para renovar nuestra visión y comprensión de Dios? And perhaps the most important question, where do we go to renew our view and understanding of God? ¿Dónde llevamos a otras personas, especialmente en medio del sufrimiento? Where do we take other people, especially in the midst of suffering? ¿Cómo les ayudamos? How do we help them? ¿Cuál es la consejería mejor que los podemos traer a ellos? What is the best counsel that we can bring to them? Querida iglesia, Dear church, la respuesta a esta pregunta es lo que Job más necesitaba the answer to this question is the very thing that Job needed y lo most. que tú y yo necesitamos recordar cada día. And what you and I need to be reminded of every day. La respuesta es la cruz. The answer is the cross. La cruz. Vamos a la cruz. Let us go to the cross. Vamos a la cruz y luego volvemos ahí. Let's go to the cross and then let's go back again. Y volvemos otra vez. And then go there Y again. volvemos otra vez a la cruz de Calvario. And then go once again to the cross of Calvary. La cruz es el único lugar para renovar nuestro entendimiento de quién es Dios incluso en medio del sufrimiento. The cross is the only place to renew our understanding of who God is, even in the midst of suffering. Hermanos, la cruz no es solo el punto de entrada, Brothers, the cross is not just the entrance point, sino es lo que tomamos cada día. but it is the very thing that we take up every day. La cruz de Cristo. The cross of Christ. Tenemos respuesta a la pregunta de Elifaz en Job 4:7. We have an answer to Eliphaz's question in Job 4:7. ¿Quién pereció siendo inocente? Whoever perished being innocent? Cristo. Christ. En la cruz. On the cross. El Cordero sin mancha y sin tacha que murió por nosotros. The spotless and blameless Lamb who died for us. También tenemos respuesta a su pregunta en Job capítulo 4 versículo 17. We also have an answer to his question in Job 4:17. ¿Puede el hombre ser justo delante de Dios? Can mankind be just before God? Sí, Yes, por Cristo, through Christ, quien tomó nuestro lugar en la cruz, who took our place on the cross, recibiendo la ira y el castigo de Dios en nuestro lugar, receiving God's wrath and punishment in our stead, para que podamos ser justos delante de Dios. so that we might be righteous before God. Tenemos respuesta a su pregunta en Job 5:1. Llama ahora, ¿habrá quien te responda? We have an answer to the question in Job 5:1. Call now. Is there any who will answer you? Sí, Yes. Cristo responderá. Christ will answer. Llama a Cristo Call upon Christ, y Él te responderá. and He will answer you. Llámale con fe Call upon Him with y faith, perdonará tus pecados. and He will forgive your sins. Llámale, santos cansados, Call upon Him, weary saints, y Él responderá. and He will respond. Él te dirá fortaleza He will give you strength, para tu alma. strength for your soul. Su obra en la cruz es suficiente. His work on the cross is sufficient. Volvemos de nuevo a la cruz. Let us go back once again to the cross. Me encanta lo que dijo un pastor. El Evangelio no solo resuelve nuestro problema de pecado, sino también nuestro problema de distancia. I love what one pastor said. The gospel does not just solve our sin issue, but also our distance issue. Ahora podemos entrar en comunión con Dios. Now we can enter into communion with God. Ha removido nuestros pecados He has removed our sins para que podamos caminar por el Espíritu Santo. so that we can walk now according to the Spirit.
Iglesia Bíblica Logos. Logos Bible Church. Que seamos una iglesia que ame bien a las personas en su sufrimiento. Let us be a church that loves people well in their suffering. Una iglesia que ame y tenga paciencia con la gente en medio de su sufrimiento. A church that loves and forbears with people in the midst of their suffering. Enviando a las personas siempre a Cristo y la cruz. Sending people always to Christ and the cross. Confiando en el único consejero perfecto, Dios mismo, el Espíritu Santo. Trusting in the only perfect counselor, God Himself, the Spirit. Puede usar nosotros como medios para traer consuelo, gloria a Dios. He may use us as a means of grace to bring comfort. Pero no debemos intentar simplemente arreglar a la gente. But we should not try to simply fix people. Los que reciben consejo, So to those that receive counsel, tengan gracia para quienes intentan ayudarte. have grace for those who are trying to help. Algunas personas pueden tener buenas intenciones, pero mal consejo. Some people may have great intention, but poor counsel. Todos nosotros hemos recibido de esto. We have all received poor counsel. Muy probable que también hayamos dado esto. We have also probably given poor counsel. Ámalos. Love them. Ten paciencia con ellos. Be patient with them. La gracia de Dios es suficiente. God's grace is sufficient. Y Él promete guiarnos al destino correcto And He promises to lead us to the right y destination. podemos confiar en sus direcciones And we can trust in His directions. porque Cristo ha ido delante de nosotros. Because Christ has gone before us. Amén. Oremos. Let's pray. Gracias, Dios. Gracias por Cristo. Gracias por lo que Él ha hecho en la cruz. En su nombre oramos. Amén.